Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros, porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el sacerdote termina de proclamar el Evangelio, dice una oración interior, ¿no?, que se llaman litúrgicamente oraciones secretas. Que en este tiempo, muchas de ellas, yo las estoy haciendo más que secretas públicas, porque bueno, creo que es parte del compartir la liturgia de una manera diferente, sí, ¿no? Y entonces cuando se termina de leer el Evangelio, Jesús dice que las palabras el sacerdote dice: Señor, que las palabras de este Evangelio purifiquen todos mis pecados. Y esto no es una oración personal, o sea, si bien se aplica al pobre hombre cura que las lee, pecador como todos, es una realidad universal. ¿Qué quiero decir? Es decir, el Evangelio, la palabra de Dios, escuchada con fe y esperanza, purifica. Purifica pecados, purifica manchas, purifica la ignorancia, porque el pecado es fruto de la ignorancia. Muchas veces pecamos, pero si nos diéramos cuenta que pecar, entendiendo el pecado como negar a Dios, como vivir una vida sin Él, como conscientemente crearnos nosotros dioses de nuestra vida y prescindir de Él, ¿no? El pecado entendido así, en esa magnitud, ¿no? Si nosotros nos diéramos cuenta que esa opción nos hace tanto daño, ¿no?, y nos degrada en toda nuestra dimensión humana de personas y fundamentalmente nuestra identidad de hijos de Dios, jamás lo haríamos. Pero como somos ignorantes, lo hacemos. Y el hombre viejo, ¿no?, nos lleva justamente por esos caminos de la soberbia para darle la espalda a Dios. Y cuando uno se deja llevar por el hombre viejo, obviamente que no escucha al Espíritu Santo, sino al espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo es el del demonio que te tienta y te va llevando sutilmente. Como pasó en el origen. El pecado original ya lo sabemos, es eso. La tentación de decirles: ustedes serán dioses. Van a poder vivir prescindiendo de Dios. ¿Qué obedecer a Dios? ¿Para qué? Al contrario, Dios, como no quiere competencia, no quiere que ustedes sean como Él. No le hagan caso. Métanse en este camino, el camino de la soberbia, que es comer del fruto prohibido. ¿El fruto prohibido cuál es? Yo, hombre, querer ocupar el lugar de Dios. No puedo hacerlo, no debo hacerlo, porque no existe. ¿Quién de nosotros puede ocupar el lugar de Dios? Por más que quiera, por más que se prepare, por más que lo que sea. ¿Quién? ¿Con qué? Es una tontería absoluta, ¿no? Una idiotez. Idiotez significa, ¿no?,
sin idea, idiota, sin idea. No tiene capacidad de idea, de descubrir. Entonces, la palabra de Dios nos viene a sanar la ignorancia. Si la sabemos escuchar con fe y humildad y nos preparamos en ella en una lectura orante de la misma, realmente vamos a tener luz y luz en abundancia. Y esa luz que nos viene de lo alto ha de purificar oscuridades, ha de liberar, ¿no?, esclavitudes, como ya lo sabemos. Es la palabra de vida. Por eso decíamos en el Salmo, Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Tu amor es todo. Es tu deseo de estar con nosotros, por eso de revelarte, que te conozcamos y que lleguemos al conocimiento de la verdad con mayúscula. Entonces, realmente, esa oración secreta, después del Evangelio, es una oración que la tenemos que hacer todos, sobre todo cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos en casa, cuando la meditamos personalmente, o en familia, o en comunidad. Señor, que esta palabra me purifique de mis pecados, es decir, de mi ignorancia, para realmente no caer en pecado ni en la tentación de ser yo mismo, sino ser yo en vos y vos en mí. Y justamente de esto, fíjense, se habla el Evangelio de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Estamos transitando ya la quinta semana de Pascua en este domingo que comienza, ¿no? Domingo, Día del Señor, domingo, Día de los cristianos, Día de la Iglesia, día propio, que todos los días son de Dios y de la Iglesia, de cada uno. Pero bueno, siempre hay un día, por naturaleza, el primero de la semana, que se ha constituido en el día sagrado, que hay que santificarlo con nuestra intimidad con Dios. Y eso es lo que estamos haciendo al celebrar la Eucaristía, ¿no? Entonces, en este domingo que comenzamos ya esta quinta semana de Pascua, y vamos avanzando en este tiempo, en esta cincuentena pascual hacia Pentecostés, ¿no?, viviendo la experiencia de la resurrección de Cristo vivo en nosotros y entre nosotros, se nos sigue presentando la palabra de Dios de Hechos de Apóstoles, ¿no?, el libro del Espíritu Santo, el Evangelio del Espíritu Santo, la acción del Espíritu en los apóstoles, en los discípulos y en las comunidades nacientes, esas primeras comunidades cristianas, comunidades pospascuales, que empiezan a reunirse en la fe y a crecer en identidad y en número a la luz del resucitado, que lo veían y lo sentían, no tanto obviamente con los ojos de los sentidos del cuerpo, sino fundamentalmente con la experiencia de la fe, del amor, del encuentro. Y veíamos también entonces que a medida que crece la comunidad, sobre todo que va trascendiendo fronteras, en este caso vemos ya que la Iglesia ha crecido y no solo son los judíos los que se fueron convirtiendo a Dios, a Jesucristo, a la fe cristiana, y han formado parte de esta Iglesia, sino también los que se denominaban paganos, los que venían de otras culturas que no eran judías, de otras corrientes culturales distintas. Y aquí aparecen los griegos, que fueron después de los israelitas los primeros que se hicieron cristianos tras la predicación, sobre todo de Pablo, del apóstol Pablo, ¿no? Y fíjense, bueno, ahí se ve cómo la comunidad creció, y creció en número que trascendió fronteras y conviven. Acá se nos presenta la comunidad de Antioquía, donde había judíos conversos y griegos conversos, los helenistas, así se los llamaba. Bueno, y claro, es normal, donde crece la comunidad, donde hay más gente, todo es hermoso, pero también las humanidades prevalecen a veces, y bueno, y las discusiones, los desencuentros, los desentendimientos, los celos, ¿por qué no?, también aparecen. Y dice el texto que el número de los discípulos aumentaba, y entonces los helenistas, los griegos, comenzaron a murmurar entre ellos de que como los hebreos convertidos, los hebreos cristianos, tenían ciertos privilegios, porque aparentemente parece ser que su gente pobre, las viudas, los huérfanos y demás, eran atendidos, y ellos no tenían todavía esa aparente opción, y por eso protestaban. Entonces los apóstoles se convocaron con los discípulos en esa unidad del discernimiento en el Espíritu para buscar el bien común. Y ahí en oración decidieron
que como los apóstoles no pueden atenderlo todo, no pueden predicar, evangelizar, misionar y atender también las realidades concretas de esta comunidad. Entonces, bueno, empecemos a delegar trabajo. Y bueno, empecemos a contar con la comunidad. Esta comunidad que va creciendo, que se va desarrollando, donde van mostrándose hombres santos, disponibles, enamorados de Dios, con espíritu de caridad. Vamos buscando gente apta en oración, en discernimiento, carismas. No todos tenemos el carisma para lo mismo, no todos estamos para una función concreta, unos para acá, otros para acá, pero todos en el mismo espíritu de amor, de comunidad, que buscamos el bien común. La raíz es la misma, el punto de partida es el mismo, y el punto de llegada también, la gloria de Dios. Entonces, bueno, en oración deciden convocar a 7 hombres, dice, justamente de reconocida fama, de qué significa, gente querida, gente de corazón noble, gente de Dios. Y a estos nobles de Dios les van a encomendar esta gran misión de ir a atender a los más necesitados, pobres, hambrientos y desamparados. Donde estaban en primer lugar las viudas, desprotegidas porque no tenían familia, y los huérfanos, ¿no? Ahí ponen el objetivo, no solo de los judíos, sino también ahora del mundo helénico, de esta fe que se prolonga y trasciende fronteras y llega a Grecia y luego seguirá. Y ahí aparecen los que hoy se denominan los diáconos. La palabra diaconía significa servicio. Es una palabra justamente de origen griego, diaconía. Los primeros diáconos, a quienes, fíjense, los apóstoles les imponen las manos como signo de comunión con ellos, como signo de transmisión del Espíritu Santo y signo de la misión que se les encomienda. Y estos hombres que están acá con nombre concreto son los que irán a atender a los más necesitados. Fíjense un detalle que es importante que tengamos en cuenta, porque yo creo que carecemos justamente de esta conciencia, de tener en cuenta esto tan claro y notable. Fíjense que los apóstoles buscan, así como con mucha atención, poner los ojos en hombres santos, de oración, de buena fama entre sus hermanos, nobles, llenos de fe y del Espíritu Santo, es decir, hombres de Dios, para algo tan concreto y tan fundamental, ir a dar de comer y atender a los más pobres, la mesa de los pobres. Digo esto porque a veces nos pasa que si en la comunidad, cuando nos llaman para una misión, esa misión no es para dirigentes, para grupos, dirigir grupos o tener lugares de privilegio al lado del cura, en el altar y qué sé yo. No son realmente los lugares que se quieren. Los que se buscan. Cuando uno dice, che, te necesito para que atendamos a los pobres, estemos disponibles todos los días o semanas cuando haga falta para atender a las tantas familias de Cáritas que vienen a la mañana, desde temprano, todo el año, porque tienen hambre y necesitan la ayuda, la atención, la visita a sus casas. No está cualquiera para eso. Más bien, insisto, buscamos lo otro, los puestos dirigenciales, los que nos dan lugar en la comunidad, los que nos ponen por sobre los otros, o los que ponen a otros a nuestro gobierno, nuestra decisión. Eso sí, qué bien se me tiene en cuenta, ¿no? Lo otro no pasa no hay tanta apetencia, diría yo, por este tipo de servicio. No es para cualquiera, yo los pobres, y no tengo tiempo, ahora sí, vení, quiero que seas coordinador de tal área, quiero que seas el representante o el encargado de tal otra, y tengas a tu cargo, qué interesante, mira, me puso de coordinador, el cura me llamó y me puso de jefe por decirlo así. Qué lindo, eso todos, muchos se frotan las manos. Ahora, para esto, no tanto. Y fíjense que cómo queda de relevancia, y por algo Lucas, cuando escribió este libro, lo puso tan claramente, hasta con nombre de quienes eran los llamados,
que muestra que la Iglesia tiene como fundamento y privilegio la atención de los que más sufren. Si en tu corazón, y en el mío también, motivo de examen de conciencia, si en tu corazón y en el mío y en el de cada uno no brota como primer deseo, como hombre y mujer de fe y del Espíritu Santo que tenemos que ser, el deseo de atender, la necesidad de atender al que sufre, al que padece, al que necesita, yo creo que hay algo grave en nosotros que nos tenemos que cuestionar, revisar y por supuesto sanar. Es un tema claro, para mí clarísimo, para mí y para todos. La Iglesia, por algo rezamos tanto de esto, inclusive en la misa, ya lo vamos a escuchar en un rato, cuando estemos en plena plegaria eucarística, ¿no? Cuando hablamos de la Iglesia y le decimos, Señor, llévala a su perfección en la caridad. Perfección en la caridad. Si hay una perfección a la cual realmente tenemos que apuntar, apetecer, es esta, la de la caridad. Señor, quiero ser perfecto en el amor, y en el amor de servicio, en el amor concreto, puesto en práctica. Dame esa capacidad, quiero ser perfecto ahí, porque si soy perfecto ahí, soy cristiano en serio, discípulo y testigo. Y ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo tenía esa preferencia. Cristo en ningún momento buscó ni cargos, al contrario, se opuso a las autoridades, a los que se creían que tenían poder y veían a los otros como inferiores. Se opuso a todo eso. Y cuando lo querían hacer rey porque todos comieron con esa famosa multiplicación de panes y peces, ¿qué hizo? Él se fue, no quería que lo hagan rey en el sentido humano. Él ya sabía lo que era, ya sabía quién era y sabía bien para qué estaba. Esa conciencia tan delicada, tan profunda, que nos enseñó Jesús, hombre, es la que nosotros, hombres cristianos, tenemos que madurar como el fundamento, como la base de nuestra vida. Lo demás está de más. Y los cargos, puestos o lugares son circunstanciales. Lo que no es circunstancial ni pasajero es el amor que tenemos que dar, porque justamente nosotros estamos basados y tenemos vida en el amor eterno. Eso no pasará jamás. Y hoy encargado o coordinador y mañana como uno más, siempre amando. Lo primero es lo primero, lo otro es circunstancial. Y yo creo que hoy, en este día en que recordamos la institución de estos primeros diáconos, que después también se transformaron en hombres de la palabra, como en el caso de Esteban, que murió apedreado, el primer mártir de la Iglesia, por predicar la palabra. Hace poco escuchamos el texto de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bueno, también fueron hombres que se sintieron en su corazón que, además de servir, tenían que evangelizar. Inclusive a esta gente que se les confiaba, a los más pobres, a los necesitados y al pueblo. Porque veían que no solo había hambre de comida, sino también hambre de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y ellos así también lo entendieron, por eso la predicaron, porque la sentían y la vivían. Y vaya que tendrían autoridad, autoridad moral al extremo. Esteban y todos los demás, porque si lo primero de ellos fue el ser hombres del Espíritu, y lo segundo fue servir a los pobres, vaya si lo que predicaban estaba bien asentado con autoridad. No eran pipi. Porque hablar es fácil, y se los digo por experiencia. Pero lo que no es tan fácil es jugártela por el hermano. Estar ahí lavando los pies al que tiene los pies sucios, al que está harapiento. Eso no es tan fácil. Entonces, por eso el hombre habla tanto, la persona habla tanto, opina tanto, juzga tanto, sabe de todo. Vivimos en la sociedad de los opinólogos. Todos saben todo. Ahora, ¿quién hace? Y ahí hay una gran diferencia. Del 100% de los opinólogos, yo creo que hay un 10% de hacedores. Es abismal. Entonces, el Señor nos está llamando a otra cosa. Y el tiempo de Pascua es fuerte en esto, ¿no? Por eso insistimos en lo que pedíamos o rezábamos en el Salmo. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Que descienda tu amor sobre nosotros. Porque vos amás la justicia y el derecho. La tierra está llena de tu amor, no de otra cosa, de tu amor, que es tu presencia, ¿no? Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,
sobre los que esperan en su misericordia, porque los que esperan en Él, los que están llenos del amor de Dios, son librados de la muerte y sustentados en el tiempo de indigencia. La comunión con Dios nos sustenta. Por eso, hermanos, busquemos lo primero y principal. Lo demás vendrá por añadidura. No te desesperes. Buscalo a Dios. Refugiate bajo su sombra. Sentite amado por Él. Lo demás se dará por añadidura. Digo porque a veces en estos momentos de tanta necesidad, de tan poco laburo, de tan poca entrada, ¿no? Donde se nos hace todo tan cuesta arriba, y a veces se puede caer en la desesperación. Y que como que esto nos lleva a la vida, la angustia, ¿no? Y el humo de lo negativo nos arrastra, ¿no? Acá te lo dice el Señor, ¿no? Al contrario. Amá, poné tus ojos fijos en Él. Esperá en su misericordia, en su bondad, en su providencia, créele. Y Él te va a librar de la muerte y sustentarte en el tiempo de la indigencia. Estamos en tiempo de indigencia, claros tiempos de indigencia. Pero el Señor está. Yo sé que los que están celebrando con nosotros la Eucaristía es porque creen en esto. Y estamos para nutrirnos de esto, de manera que lo que estamos escuchando de la palabra de Dios, alimento primero de la misa, antes de la comunión espiritual, es justamente algo que nos tiene que impulsar, el motor continuo en la vida cotidiana, en la semana, en el mañana, pasado y siempre. De esto se trata. Y Él nos va a sustentar en tiempos de indigencia. Por otra parte, la segunda lectura, hermosa carta del primer Papa, de Pedro, nos dice, nos recuerda justamente nuestra vocación y nuestra identidad. Sustenta lo de la primera lectura, ¿no? Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado y en abundancia. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Pedro más adelante dice que los que tropiezan son los que no quedan en la palabra. Y dice que su suerte está reservada, es decir, porque la consecuencia de creer y no creer es algo que se da en el momento. No esperes a la condenación o a la glorificación final. Eso es cosa de Dios, la última palabra la tiene Él, pero en el día a día, ¿no? Es decir, si no, volvemos a lo de hace un rato, si no estamos en el camino del Señor y bajo la mirada de su luz de amor, vamos a vivir en tinieblas y ya las consecuencias estarán solas, vendrán solas. Quien vive por el contrario, ¿no? Bajo su admirable luz, entonces, como dice acá, se siente una raza elegida, un sacerdocio real, es decir, un pueblo que somos cada uno, llamados como sacerdotes a ser puentes para que los hermanos pasen a través de nosotros hacia el encuentro con Dios. El sacerdocio es eso. El ministerial nuestro, de consagrados, pero el de todos por el bautismo, es eso. Por algo el Papa se le dice el sumo pontífice, el primer puente, porque es la cabeza. Pero cada cristiano, no solo los cardenales, obispos, sacerdotes, monjas, cada cristiano ha recibido de Cristo un sacerdocio real. Y entonces tu vida está llamada a ser fundamentalmente eso, un puente. Un puente. Ustedes antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Y por último en el Evangelio, ¿no? Uno no se quiere extender tanto, pero bueno, el Evangelio nos dice mucho. Estamos dentro de lo que es el discurso de Jesús o el discurso de despedida en la última cena, ¿no? Donde Jesús les está diciendo a ellos, les está como revelando. Ayer hablábamos de las teofanías activas y pasivas. Y decíamos que las teofanías activas, por decir así, eran esas grandes manifestaciones como la transfiguración o el bautismo de Jesús en el Jordán, cuando habla Dios de lo alto. Pero también están las pasivas, que son estas revelaciones de Jesús. Jesús se revela. ¿Y qué le dice a los discípulos? En este caso, en su despedida.
Partamos de la base que Juan, cuando escribió este Evangelio, lo hizo muchísimos años después de la resurrección de Jesús. De manera que, más que recordar lo que pasó, lo que dijo Jesús, esto lo sacaba del presente de la comunidad. La comunidad vivía esto que después Juan escribe y pone en labios de Jesús. Pero lo está viviendo la comunidad del presente, del día a día, de la vida. Entonces Juan desarrolla teológicamente el Evangelio como una teología narrada, no como una historia contada. Y bueno, y pone en labios de Jesús esto. Y justamente lo que dice, ¿no? No se inquiete. Piensen que si nos queremos ir para la historia, para la época de los judíos, todo esto que Jesús revelaba a los apóstoles en principio, era muy difícil que pudieran entenderlo. Por eso también Jesús en otra parte les va a decir, mira, quédense tranquilos, ahora no entienden nada, yo ya lo sé. Yo les explico y no entienden, no se preocupen. Van a recibir la luz de lo alto, van a tener la experiencia pascual en sus corazones y ahí luego se les revelará todo lo que ahora no pueden entender. No se preocupen, esperen. De ahí las preguntas que se suscitan los apóstoles, Señor, muéstranos al Padre, Señor, ¿cuál es el camino? Y Jesús que habla de una ida y una vuelta, me voy al Padre, vengo del Padre. Es decir, todo un discurso que hay que entender el fundamento, ¿no? Y el fundamento es esto, encontrar en Jesucristo esta realidad humana que vino al mundo como hombre a cumplir una misión, y la misión en Él, en su figura divina, porque es verdadero Dios también, está plasmada, está presente en Él. Él es consciente de que nació para una misión. La fue experimentando en su vida personal, en su vida oculta, y luego se dio a conocer en su vida pública, llevando a cabo la misión que es anunciar el reino. Ese reino que lo anunció hasta el fin, asumiendo por ese anuncio las últimas consecuencias, que fue la muerte. Por eso, él le dice, yo soy. Y acá, en esta traducción, tal vez habría que sacarle los artículos, porque tiene más fuerza todavía. Tal vez realmente la traducción original o la letra original no tenga artículo. Yo soy el camino, no, yo soy camino, yo soy verdad, yo soy vida. Es mucho más que el camino, como una alternativa. No, acá no hay alternativa, yo soy camino. Camino que es seguir. Camino que está en mí. Camino que soy yo. Y acá viene un poco la frase rechada, ¿no? Se hace camino al andar, es verdad. Se hace camino al andar, porque el camino lo haces vos. El camino de tu vida, vos decidís qué camino tomar. Vos sos el camino, vos lo desarrollás, está en vos. Y otros después lo podrán seguir. Nosotros seguimos la referencia de Jesús, pero el Jesús que está en mí, el camino, este es camino, verdad. Verdad que no tiene discusión, verdad con mayúscula. No la verdad de los hombres, cada uno tiene la suya, no. Acá hay una verdad que hace libre al hombre, plenamente, Jesús. Y vida, vida con mayúscula, vida en abundancia. De hecho, está puesto con mayúscula acá en el relato, en la escritura bíblica, es verdad, porque está referido a Dios. Vida, vida en abundancia. Vida que hemos recibido. Estamos vivos y vivimos, dice la canción, claro que sí. Pero ¿de dónde está esa vida? ¿De dónde sacaste esa vida? ¿Qué? ¿De 2 semillas biológicas que se unieron? Nada más. ¿No hay un antes? ¿Cómo no habrá luego un después de que dejemos la biología? Vamos a dejar un proceso biológico algún día, que llamamos con el nombre de muerte. Entonces, ¿qué? Nuestra vida comienza con un hecho biológico y termina con un hecho biológico. Para el cristiano no. Hay un antes y un después. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si yo me voy a la casa de mi padre, sabemos que no hay lugares, no se trata de un lugar. Es un estado diferente, no podemos medir en espacio y tiempo lo que es la gloria de Dios y, por ejemplo, la comunión de los santos, la llamada iglesia triunfante. No la podemos medir en espacio y tiempo. Nosotros acá sí, estamos sujetos al espacio y al tiempo. Y ahora tenemos que estar justamente en espacio limitado. No podemos estar juntos, no nos podemos acercar, más bien al contrario, ¿no? Y los tiempos son otros, nos cambiaron los tiempos. Claro, todo cambió. En la presencia de Dios hay un presente continuo y eterno. Dios es un presente eterno.
A ese presente de eternidad es al que nosotros estamos llamados cuando termine el camino biológico o terrenal, pero que ya en el aquí y ahora podemos nosotros percibir, porque vive en nosotros, porque somos nosotros eso, no somos solo biología o fisiología, somos espíritu y verdad, somos Dios, ¿sí? Bueno, tanto más habría para decir, pero vamos a quedarnos aquí, porque yo creo que esta historia cada uno la tiene que seguir escribiendo en su corazón. Y la reflexión pascual es algo que está en nosotros, así que aprovechémosla, a rumiarla, ¿no? En el silencio, en la oración, para que Dios sea en nosotros y el hombre, sanación. Vamos a pedirle en esta misa esta gracia, y yo les propongo y me propongo que sigamos meditando, sigamos creciendo en la contemplación del silencio y la escucha de las cosas de Dios, y a leer la palabra en un espíritu orante, en oración, en ese que dice, qué me dice y qué le digo. Les subí al Facebook una hermosa meditación de Fray Marcos respecto del Evangelio de hoy, para que también puedan seguir meditándola desde esa realidad y poder crecer en lo fundamental, que es una fe adulta, no una fe adolescente, una fe adulta. Una fe adulta que es respuesta de vida y a las cosas de la vida, aún a mis cosas personales, a mis oscuridades, respuesta y luz. Bueno, sigamos en este camino pascual, alegres porque estamos en el mes de la Virgen, nuestra Madre de Luján, y ella es nuestra guía, y ella es maestra en todo esto. Si la sabemos escuchar en el rosario meditado, vamos a sentir que ella nos aconseja: hijo mío, hija mía, escuchame y hace todo lo que Él te diga. Que así sea.